justo está de viaje, me dice que no estaba seguro si lo había puesto visible para los alumnos, que le ha faltado ese detalle. Pero bueno, quédense tranquilos que ahora, disculpen que no está disponible, digamos, ahora, hoy, pero lo arregla y ya va a estar disponible, ¿sí? Bueno, también gracias. Con el tema, ¿cómo vieron con el tema de las tecnologías de productos lácteos? Bueno, vieron que son bastantes temas. Igual acá me comentaban las chicas que ustedes ya estuvieron viendo algo de lo que es yogur y demás, pero desde el punto de vista microbiológico. O sea, lo vieron en otra materia. O sea, como que no era algo tan nuevo, porque a mí lo que me daba duda es la primera vez que estamos dando una materia y como que tuvimos que dar muchos temas de tecnología de elaboración de lácteos en una sola clase. Bueno, quizás esto para experiencia no sirve, el año que viene lo vamos a ordenar en 2 o 3 clases. Son como muchos productos. Pero bueno, por eso tampoco no les hemos subido todavía el cuestionario de tecnología, solamente Guille les ha subido el tema que dio el de leche. Después seguramente esta semana que viene vamos a subir el cuestionario de los productos lácteos, de queso, yogur, dulce de leche, ¿sí? Para que tuvieran, la idea es para que tengan tiempo de familiarizarse, de ver el tema, para después poder contestar. Bueno, nos toca miel, ¿sí? Que si se quiere es un proceso un poco más simple, pero no por eso hay que dejar de tener ciertos cuidados con el tema de la obtención de la miel, ¿sí? Bueno, les preguntaba acá a las chicas si había alguna apicultora o alguien conocida del tema. Bueno, como les digo, siempre me gusta hacer una introducción antes de hablar de alguna tecnología, en qué marco normativo nos estamos parando, de qué estamos hablando, si tienen que hacer alguna consulta específica, dónde lo buscan en el código, digamos, que es la ley, digamos, madre, esa y lo que es SENASA, de algunos decretos de SENASA, cuando hablamos de tecnologías y de elaboración de alimentos. Bueno, en el caso de la miel, van a encontrar toda la información referente a esto en el capítulo 10, que es de alimentos azucarados, ¿sí? Específicamente en el artículo de todo lo que es el 782 y 783, ¿sí? Que bueno, ¿alguien tiene idea, digamos, de qué es la miel, de dónde viene la miel, cómo se obtiene la miel? ¿Sí? ¿Alguien lo sabe? De las abejas, son las principales, digamos. Es producida por las abejas, en la definición en código te dice que es producida por las abejas melíferas, que digamos que van andando de flor en flor, recolectan el néctar de las flores, ¿sí? También algunas se obtiene miel de las secreciones de algunas partes vivas de las plantas, que también las recolectan los insectos que son polinizadores, ¿sí? Que la llevan a la colmena, la combinan con sustancias propias de las abejas, y la depositan en la colmena hasta su maduración, ¿sí? La tapan le hacen una parecita de cera, ¿sí? Y bueno, digamos es como bastante complejo el proceso de elaboración de la miel, y nosotros nos vamos a centrar más que nada en la tecnología de extracción. Pero bueno, es importante que conozcan cómo es el proceso que hacen las abejas, que la llevan hasta el panal y le arman la capita esta de cera hasta la maduración, ¿sí? Y con las alas, digamos, también abiertas para que se seque esa pared de cera y que después se madure esa miel para que después la pueda extractar la mano del hombre. Bueno, dice que la miel no debe contener aditivos ni sustancias inorgánicas u orgánicas extrañas a su composición, o sea, como producto final no debe contener insectos, ni restos de larvas, ni de granos, ni de arena, que muchas veces viene del campo así, pero bueno, se le hacen distintos tratamientos para filtrados y demás en el proceso de extracción para obtener un producto limpio. Y bueno, y habla también que no puede denominarse miel a aquel producto que no provenga directamente de las abejas. Porque ¿qué sucede? También encontramos en el mercado productos que no son miel 100% pura de abeja, sino que están permitidas por el código, por normativa, pero no se puede llamar miel, sino que en todo caso si están combinados con digamos, miel con algún porcentaje de algún jarabe de glucosa, se tiene que declarar como alimento a base de miel con agregado de, o
sea, hay diferentes formas, pero no se puede llamar miel. Que miel es la que es obtenida 100% por las abejas, y ese producto es el que tiene que estar envasado. Bueno, para contarles un poquito la composición química de la miel. ¿Qué tenemos? Básicamente en la miel tenemos agua. Se puede, acá ustedes en la costa 6 no ven, ¿no es cierto? Yo pongo acá sí. Sí, por lo menos no me han dicho nada, creo que se escucha todo bien. Bien. ¿Qué tenemos en la miel? ¿Cuál es la composición química? Bueno, un 99% es agua y azúcares, ¿sí? Naturales. Glucosa y fructosa, mayormente. Y después tenemos un 1% de ciertos compuestos como ácidos orgánicos, nitrógeno, enzimas, minerales, ¿sí? Algunos componentes menores que tienen que ver con pigmentos, sustancias que le dan sabor a la miel, y un compuesto que es el hidroximetilsulfural, ¿sí? Que naturalmente la miel tiene un porcentaje pequeño de este compuesto, ¿sí? Que surge de la combinación de los azúcares propios de la miel, cuando reaccionan con el agua, se forma el hidroximetilsulfural. Pero esto es un indicador, digamos, y tiene un límite. Cuando el límite, la concentración de este compuesto es elevado, me da un grado de deterioro de la miel o de envejecimiento de la miel, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, algunas características que es importante tener en cuenta físico-química, sobre todo cuando hablamos de miel. La madurez. ¿Cuál es el parámetro físico-químico que se determina? El contenido máximo de humedad. El contenido máximo permitido en una miel es del 20%, ¿sí? Si este valor es superior, significa que la miel no está madura, que no se cosechó, digamos, en el momento adecuado. Si este valor es superior, significa que las abejas no han retirado toda la humedad del panal necesario, ¿sí? Entonces, cuanto mayor, ¿cuál es una medida de ver si la vamos a cosechar esa miel en una época, en un momento adecuado? Bueno, cuanto mayor sea el número de celdas del panal que están operculados. Operculado quiere decir que tienen esa tapita sellada, esa tapita de cera que le hacen las abejas. La recomendación es que el panal esté un 80% operculado, y ahí nos damos cuenta de que la miel está perfectamente madura y que no tiene humedad en exceso, y ahí se puede cosechar, ¿sí? Como dice, cuanto mayor sea el número de celdas de miel operculadas, más seguros estamos de cosechar la miel con un reducido porcentaje de humedad. También, si las condiciones de almacenamiento o cosecha son inadecuadas, se puede incrementar el porcentaje de humedad, que absorbe humedad la miel. ¿Por qué se exige que el máximo de humedad es un 20%? Porque si tenemos un porcentaje mayor de humedad en la miel, se favorece el desarrollo de hongos y de ciertas bacterias o ciertas levaduras que me van a fermentar la miel, ¿sí? O sea, van a reaccionar esas bacterias, van a consumir los azúcares de la miel y la van a vinagrar, le van a dar un olor y un sabor a vinagre, y, o sea, este es un alimento que no está en condiciones de ser consumido, ¿sí? No puede ser consumido por la población. Entonces, por lo tanto, no puede ser comercializado. Bueno, otras cuestiones a tener en cuenta es la limpieza en el proceso, ¿no? Una miel limpia, dice, no debe contener una materia ajena a su composición, ¿sí? O sea, se le hacen determinaciones, por ejemplo, del porcentaje de cenizas. La miel posee en su composición pequeñas cantidades de minerales, ¿no? Propios de su composición, originarios de la materia prima. Ahora, si tenemos altos porcentajes de estos minerales, de estas determinaciones, que se hace por una determinación de ceniza, encontramos que pudo haber problemas en el manipuleo, ¿sí? En la extracción. Si tenemos acceso, digamos, no hubo buenas prácticas apícolas. Si
tenemos presencia de polvo o arena en exceso, ¿sí? Entonces, por eso es importante que la miel debe filtrarse para evitar la presencia de sólidos insolubles en agua, ajenos a su composición, ¿sí? Y también se filtra para eliminar los restos de insectos, porque pueden ir alitas de abeja, restos de insectos, granos de arena, trozos de panal, de cera. Son todos componentes que, digamos, que se arrastran del campo, si no se tienen buenas prácticas, y a su vez en el proceso de extracción de la miel se van eliminando, separando, ¿sí? Sí, hay un límite máximo que en el código, porque acá creo que no lo puse, pero está, digamos, el límite máximo de cenizas permitido para la miel. Si tienes más de eso, justamente que no hubieron buenas prácticas apícolas, ¿sí? El valor máximo, acá tenés, el valor máximo permitido de sólidos insolubles presentes de 0,2%, ¿sí? Otra cuestión importante que yo les comentaba en la composición es medir el grado de deterioro de esa miel, ¿sí? Y esto se mide a través de la determinación del hidroximetilsulfural. Este compuesto, ¿sí?, que es un derivado cuando se calientan los azúcares en exceso y a temperaturas elevadas, ¿sí?, se incrementa este valor de este compuesto, el hidroximetilsulfural. La miel recién extraída tiene un pequeño porcentaje de hidroximetilsulfural, como dice ahí, entre un 5 y 7 miligramos por kilogramo, ¿sí? Y este contenido de este compuesto se incrementa a medida que la miel se va envejeciendo, digamos que se va añejando, y también se incrementa demasiado si la miel es muy ácida. También tiene un valor límite, que el valor máximo permitido para una miel es de 40 miligramos por kilogramo, ¿sí? Por lo tanto, cuando se le aplica algún proceso térmico a la miel, en el caso cuando se fracciona alguna pasteurización, hay que tener cuidado en las temperaturas, que no deben ser excesivamente altas, justamente para evitar la producción de este compuesto en exceso, que le da un grado de deterioro, no solo de envejecimiento, sino de un mal tratamiento de esa miel, ¿sí? También las condiciones de almacenamiento me van a afectar directamente a la miel. La exposición de los tambores, por ejemplo, vieron que la miel, bueno, ahora lo vamos a ver, pero se puede almacenar a granel, digamos, en tambores de 300 kilos o fraccionar. Si los tambores, esos tambores llenos de miel, se ponen directamente, por ejemplo, al sol en forma directa, se acelera la producción de estos azúcares en hidroximetilsulfural, ¿sí? Nosotros acá nos vamos a abocar también más que nada al producto principal de la colmena, que es la miel. Pero bueno, ustedes también sepan que la colmena da diferentes productos, porque tenemos miel, tenemos cera, tenemos néctar, tenemos polen, tenemos jalea real, ¿sí? Después también material vivo, ¿sí?, que es la genética de las abejas, que también eso se convierte en un valor comercial. Pero bueno, nosotros nos vamos a abocar al principal producto de la colmena, que es la miel y la cera. Bueno, como les decía, para obtener un buen producto, miel, básicamente dependemos de dos cuestiones: del trabajo que hacen las abejas, ¿sí?, y de la mano del hombre que tenga, digamos, buenas prácticas que pueda realizar para obtener una miel de calidad, ¿sí? Como ya les dije, la miel debe estar exenta de materiales extraños que puedan causar daños al consumidor. También hay un límite de sustancias químicas que pueden tener la miel y de contaminantes microbiológicos. La miel debe cumplir con límites máximos establecidos para la legislación nacional en cuanto a las sustancias químicas que puede contener. Pero también sepan que la miel es un producto que en nuestro país somos, digamos, productores importantes de miel y producimos miel de buena calidad, pero el mayor porcentaje de esa miel, no somos un país que tenga hábitos de consumo de miel, sino que la mayoría, un gran porcentaje, le escribimos un 90% de la miel se exporta. Y se exporta a granel y se utiliza como mieles de corte, sobre todo se pagan más las mieles, se pagan más las mieles más claras, ¿sí?, y se utilizan como mieles de corte
para otras mieles, que digamos, se hace un proceso de homogenización y se mezclan con otras mieles más oscuras, y bueno, y de ahí salen los distintos colores de mieles con tipos de mieles fraccionadas. Y hay países que tienen un gran consumo interno de miel, caso Japón, Estados Unidos o algunos países de Europa. Nosotros acá, le diría que de las últimas estadísticas que he leído, somos un país, digamos, que tiene un hábito de consumo, no me acuerdo si de 500, más o menos 500 gramos de miel por habitante por año, una cosa así muy baja. ¿Sí? Entonces, bueno, es un producto que un pequeño porcentaje queda acá para fraccionamiento y consumo interno, pero la mayoría se exporta. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? A lo que voy, los residuos de sustancias químicas, de antibióticos, de organoclorados, fosforados, metales que puede haber, existen límites en la legislación nacional, pero sobre todo en los países donde se exporta son bastante exigentes los límites máximos permitidos de estos compuestos. ¿Sí? Por lo tanto, si es un producto que se exporta, cuando se le hacen los análisis previo a la transacción comercial, deben cumplir con estos límites, si no, también es rechazada y no se puede exportar. ¿Sí? Bueno, también se determinan algunas bacterias, las coliformes sobre todo, y hongos y levaduras. ¿Sí? Que si tenemos una presencia en exceso, ¿qué nos sugiere? Una falta de higiene general en el proceso de obtención y la manipulación del producto. ¿Sí? Bien. Bueno, la cadena agroalimentaria de la miel es bastante simple si la comparamos por ahí con otros tipos de productos, de alimentos. Tenemos una producción primaria que básicamente es en el campo, es el trabajo que hacen las abejas y el hombre con la aplicación de las buenas prácticas apícolas para obtener, digamos, cosechar esa miel, el transporte de esa miel, ¿sí? Hacia las salas de extracción, que ahí vamos a la etapa de lo que sería procesamiento y almacenamiento, ¿sí? Una vez que se extrae esa miel de los panales, tenemos la etapa de lo que sería el acopio, la distribución o la transformación. Que ahí iría, digamos, lo que es acopio y distribución es si envasamos la miel a granel en 300 kilos. La transformación sería, por ejemplo, el fraccionamiento de esa miel o utilizarla como insumo o como materia prima para otras industrias. Porque, ¿qué pasa? También la miel se utiliza como insumo o materia prima, por ejemplo, para panadería, para elaboración de cerveza, ¿sí? O para elaboración de galletitas. Bueno, tienen... Claro, son, digamos, es materia prima para otras industrias. Y después tenemos la etapa de consumo, ¿sí? Que acá... ¿Cómo? Para el piolón, sí, también tiene una cucharita, mira, que ponerle para que quede elástico, si no se quiebra, el piolón no se quiebra, fíjate. Bueno, y bueno, después la etapa de consumo, que acá es una etapa muy importante y estratégica, porque acá es donde va el flujo informativo, digamos, desde el consumo va el flujo informativo de información, digamos, de lo que es el mercado, qué es lo que está queriendo el mercado, qué es lo que está queriendo el consumidor, y va el flujo de información hacia la parte primaria. Entonces el productor se va a abocar a producir aquel tipo de miel que está queriendo el mercado. Por ejemplo, para comentarles algún ejemplo, como yo les decía, que la mayoría de este producto se exporta. Hace unos años que está teniendo bastante auge, hay ciertos países que son alipeos, que se está implementando el consumo de productos orgánicos, por ejemplo Estados Unidos. Entonces, hay muchos productores apícolas que han empezado a destinar alguna pequeña cantidad de colmenas digamos, a certificarlas orgánicas, digamos, a incluirlas dentro de una certificación orgánica, tanto las colmenas como después hacer la certificación en sala, para que esa miel salga con una certificación orgánica destinada específicamente al mercado de Estados Unidos, que es un alto consumidor de miel y de este tipo de productos orgánicos. ¿Sí? Entonces es muy importante la información o qué es lo que está queriendo el consumidor. Y esto de como que se discuten esto de qué tipo de flores se le da a la abeja para darle diferentes sabores a la miel, que la miel está caducada. Sí, las características de diferenciación de la miel. Sí. Todas esas cosas y responden más a un mercado interno que Claro, porque bueno, o sea, también es importante que sepan, yo omití decirlo, pero
digamos, la miel que se va a obtener, el color de la miel, la forma, digamos, de los cristales, va a depender de las flores que visitaron esas abejas. ¿Sí? Claro, o sea, tenemos diferentes tipos de mieles. Lo más comunes son las mieles multiflora, porque la miel, digamos, las abejas andan por todos lados, ¿no? O si no, uno destinar, digamos, poner esas colmenas en algún tipo de campo especial donde haya algún tipo de cultivo o flores particulares, entonces para asegurarnos que haya un porcentaje, digamos, mayor digamos, de obtención de néctar de ese tipo de flores, entonces la miel va a tener diferentes características y si es más de un 80% de un tipo de flora, se puede declarar como que es una miel monoflora. Por ejemplo, no sé, es muy característica o tiene un valor comercial importante en Tucumán la miel del limón. Sí, es muy clarita, tiene un sabor cítrico propio del limón particular. Sí, acá también lo que se hace es incorporar bastante más a las colmenas en lo que es la sol para ayudar al proceso de polinización de la planta. Sí. Entonces, como que las dos producciones se complementan. Claro, porque bueno, también las abejas son insectos polinizadores. ¿Qué quiere decir con esto? Que ayudan a la biodiversidad y a la generación de nuevas semillas y de nuevos alimentos, porque van colectando el néctar de flor en flor, pero a su vez, digamos, llevan néctar en todo su cuerpo, en las alas y demás, y van desparramando el néctar por todos lados, entonces se polinizan, digamos, contribuyen a la polinización, digamos, desparraman néctar por todos lados, entonces van creciendo nuevas plantitas. ¿Sí? Es muy importante la función que tienen en el ambiente, las abejas, por eso hay que cuidarlas también. Bueno, como yo les decía, no nos vamos a centrar tanto en lo que es el trabajo de campo, sino esto es una tecnicatura de alimento en lo que es el proceso de extracción y de obtención del alimento. Pero bueno, ustedes tienen que saber sí que hay buenas prácticas o ciertos manejos que hay que tener en cuenta para obtener una miel de calidad. Siempre para obtener un producto de calidad tengo que partir de una materia prima de calidad. Eso es una regla general en alimentos. Bueno, entonces algunas cuestiones a tener en cuenta para el caso de la miel. Bueno, ¿dónde se van a ubicar los apiarios? ¿Sí? Los apiarios son las casitas justamente de las abejas donde van a llevar el néctar para hacer la miel. Bueno, algunas cuestiones que no deben estar los apiarios ubicados en zonas urbanas, sino que tienen que estar en el campo, digamos, tiene que estar bien la maleza cortada, tienen que estar elevadas para que, digamos, no tengan contacto con el piso, que no estén ubicadas en una zona inundable. Bueno, lejos, lo recomendable es que esté, digamos, que no esté cerca de un campo que tenga o haya tratamiento con agroquímicos y demás. Pero bueno, hay distintos tipos de mieles. Tenemos lo que se llama la miel de pradera, que por ahí está más cerca del campo que tiene la agricultura convencional, y después tenemos la miel más de monte, si se quiere, por ahí acá en La Pampa, que lo llevamos a la zona del Cardenal, que si se quiere son mieles más orgánicas. ¿Sí? Otra cuestión a tener en cuenta, aparte de la ubicación de los apiarios, la alimentación de la colmena. Esto hay que tener cuidado, ¿sí? Sobre el tratamiento de las buenas prácticas que tiene el apicultor, porque en general solamente se puede suplementar con algún jarabe de maíz o de glucosa. Por ahí se suele hacer en el invierno, cuando no hay alimento para las abejas, justamente para mantenerlas sanas y fuertes. Pero si se suplementa con estos jarabes cercano a la cosecha, también cuando le hacen un análisis a la miel se puede detectar como que es una adulteración. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado en qué momento se realiza esto y si lo necesita realmente la colmena. Generalmente se suele hacer alguna suplementación siempre. Lo mismo que el tema de la sanidad. La colmena tiene que estar fuerte para poder producir miel, ¿no? Entonces, bueno, hay que cuidar, el apicultor que justamente esté incluido en eso tiene que mirar cómo están esas abejas, si están enfermas o no, si hay que separar algún apiario enfermo, si se le puede dar algún tratamiento, algún medicamento, si se quiere, a las abejas para curarlas, pero tiene que ser en determinada época, ¿sí? Tienen que respetarse los tiempos de carencia. O sea, esa miel no se puede cosechar hasta que no haya pasado bien el efecto de
ese medicamento, ¿sí? Claro, sí, para que no se detecten restos en exceso en esa miel, y si no también no se va a poder comercializar. Otra cuestión importante es los materiales que se utilizan, ¿sí? Que si los cajones, si se van a pintar, tiene que tener una pintura exterior, tiene que ser una pintura aprobada, digamos que no contenga plomo o algunas sustancias químicas que puedan afectar a la miel, ¿sí? Que pueda pasar a la miel. Bien, en la cosecha, a ver cómo vamos de tiempo, bien. La cosecha, pasamos a lo que es la cosecha y el transporte de las alzas. Todavía estamos en el campo, ¿sí? Bueno, las ovejas operculan las celdas con miel cuando su humedad es al menos al 20%. Cuanto mayor es el porcentaje de celdas operculadas, mayor certeza tendremos de cosechar una miel madura. ¿Ya? Ven como ven ustedes acá, este panel de miel. Fíjense que está totalmente operculado, eso sería óptimo poder cosechar así. Pero bueno, si no, se recomienda como mínimo que al momento de la cosecha los cuadros tengan un 75% del cuadro que esté cerradito, operculado, ¿sí? Para justamente evitar exceso de humedad. También es una buena práctica, directamente porque tampoco no se puede, pero los días de lluvia o cuando hay humedad alta, se recomienda no ir al campo, a la agricultura a cosechar, ¿sí? Es importante, como ven ahí, utilizar algunas herramientas para desabejar bien los cuadros, ¿sí? De miel antes de cosechar. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno saca los cuadros, ¿sí? Obviamente hay un montón de abejas alrededor, pero esas abejas no las podemos trasladar a la sala de extracción, ¿sí? No es una buena práctica. Alguna abeja hay, pero hay que tratar de dejarlas todas en el apiario, ¿sí? Entonces, es importante desabejar bien los cuadros, ya sea con algún tipo de soplador, algunos se suelen utilizar, bueno, con los ahumadores es lo típico, ¿no? En caso de usar ahumador, siempre se recomienda quemar sustancias vegetales, ¿sí? Hojas, corteza de árbol o acerrín. Pero bueno, no es una buena práctica, que a veces los apicultores lo hacen, no sé, quemar cartón o le ponen, no sé, trapo, materia fecal. Sí, bueno, no, esas, digamos, no son buenas prácticas porque le estamos metiendo eso a la miel, digamos, que después o sea, si bien es un alimento muy noble la miel, porque al tener una concentración de azúcares tan alta, podríamos decir que prácticamente no crece nada, no crece ningún microorganismo. Hay que tener ciertas conductas porque es un producto que está destinado para consumo humano. Entonces hay que cuidar las buenas prácticas, ya sea en el campo como en la sala de extracción, ¿sí? Porque sea un producto muy noble, no vamos a dejar de atender estas cuestiones que son básicas, ¿sí? Para obtener un alimento inocuo. Bueno, entonces, como les decía, se utilizan los ahumadores o al momento. Otra buena práctica es que, bueno, una vez que retiramos los cuadros, en realidad lo que se hace es que se lleva la cerca completa con 10 cuadros y se transporta toda la planta de la parte superior y se deja la parte de miel, se pone la planta solamente con 100 cuadros. Claro, tal cual, sí. Siempre la de abajo, yo no soy experta apicultora, pero sí, siempre se deja la de abajo y se deja se saca la de arriba. Un distinto piso. Sí. El de abajo es la cámara de cría, siempre está ubicada la reina, y es a donde todas las celdas están llenas de larvas o se van reproduciendo. Después de ahí hay como una rejilla y ahí para arriba las colmenas son las que empiezan a rellenar, sí. Hay algunas colmenas que tienen 2 bandas de producción. Claro. Entonces primero se llena la de abajo, después la de arriba. Sacamos la llena, bajamos y lo van a hacer. Sí, eso depende también cómo viene la temporada, si llovió mucho, si hubo flores, porque bueno, lo óptimo, generalmente un buen rendimiento, lo que se cuentan los apicultores, es tener, por ejemplo, 30 kilos de miel por colmena. Pero bueno, hay épocas que no llueve, sí, y si se obtiene 10 kilos es mucho.
Sí. Pero bueno, sí, como vos decís, tal es así que bueno, vos cuando cosechás no tenés que llevar, digamos, no está permitido o no es una buena práctica llevar con cámara de cría. Vos tenés que sacarla del pase de arriba de las cámaras. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, una vez que retiramos el marco con miel, se colocan dentro de las alzas cosecheras limpias, ¿sí? Es una buena práctica, digamos, evitar que tengan contacto con el suelo, obviamente, porque en el suelo tenemos tierra, polvo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Se trasladan o en carretilla o se utiliza, digamos, hay distintos tipos, si un productor chico lo hace en forma más manual, pero cuando hay cantidades de colmenas importantes se utiliza algunos de estos sampling, las bocat, bueno, para trasladar todas las alzas al camión que después lo va a llevar a la sala de extracción. Y se colocan, no tienen que estar directamente en el piso, se suelen poner unas bandejas, ¿sí? Lo ideal es que sean de acero inoxidable o que sean de un material apto para la industria de alimentos, ¿sí? Y ahí se trasladan, y trasladarlo en el transporte. Las alzas melarias hay que cubrirlas, ¿sí? Con una lona para, bueno, primero que nada, dejar la mayor cantidad de abejas posibles en el campo, ¿no? Y después cubrirlas en el traslado para que no se llene de polvo, de tierra, no sé, de gases de combustión del camión, y para trasladar sacar las abejas, la menor cantidad de abejas posible, ¿sí? Bueno, cuestiones importantes también que no lo comenté, pero el personal de campo, además de cumplir con las buenas prácticas apícolas, utiliza un equipamiento específico que está compuesto con el mameluco o overol, el velo que le cubre todo lo que es la parte de la cara, los guantes, las botas, que se debe ser exclusivo para las tareas en el campo y mantenerse limpio, ¿sí? Porque bueno, las abejas, naturalmente se tienden a acercar y a picar, digamos. Por eso también el tema del ahumador que se utiliza, porque, digamos, no soy experta, pero creo que llenan bien el buche de miel con el tema del humo y así no pican las abejas. Y es mejor el dispersar. Claro. Ellas, frente a la situación del humo, es que salen a querer estar agitando para la guía, toda la larga, salen de la zona de producción y se van abajo para que el niño... Claro, se van abajo, sí, tal cual. Bueno, es importante también el tema de trazabilidad y sobre todo en estos últimos años de las distintas áreas, ya sea a nivel gubernamental, de provincia o de nación, se ha estado dando capacitaciones, siempre incentivando al tema de que los apicultores mantengan registros, codifiquen bien el origen de esa materia prima, de qué apiario viene, que estén registrados, esos apiarios a qué sala de extracción van, ¿sí? Para determinar la trazabilidad de la miel, poder hacer un poco de... No. Primero que nada, si tenés ya más de 5 colmenas, ya tenés que declararlas en el RENAPA, el Registro Nacional de Productores Apicultores. Y después si la movés, o sea, tenés eso, cuando se declaran se le determina una georreferenciación, y si vos la movés de un lugar a otro, de un campo a otro, tenés que hacer un DTA, que se llama, que es un documento de transporte de colmenas. Pero bueno, no nos vamos a meter tanto en ese tema. Bueno, básicamente, en el proceso de la miel, en la extracción de la miel y la cera, traemos las dos cosas. Vamos a tener, a grandes rasgos, tres grandes zonas. Tenemos un área sucia, ¿sí? Estamos hablando ya llegado del campo a la sala. Ahora vamos a ver bien en detalle las etapas. Pero bueno, ustedes tienen que saber que cuando llega a la sala vamos a tener un área sucia, ¿sí? Que cuando vienen del campo, el transporte de las alzas llega al área de descarga, ¿sí? Se almacenan las alzas que contienen miel, ¿sí? Y después cuando se extrajo la miel, esas alzas que están vacías, que vuelven al campo. Eso es lo que se declara como área sucia, si se quiere. Después hay un área limpia cuando ya entramos, los marcos entran en el proceso, del soperculado se le saca la capita de la cera y se extracta la miel, propiamente dicha. Toda esa etapa hasta el llenado de los tambores, ¿sí? Es lo que se llama el área limpia. Y después tenemos zonas complementarias, que es lo que sería, por ejemplo, el depósito de los tambores, ¿sí? O
áreas complementarias como son los baños, vestuarios y demás. Eso es lo que te dice la normativa. Ustedes lo que tienen que saber en cuanto al marco legal de que las salas de extracción tienen que cumplir con normativa de SENASA, la 870, la resolución la 220, sí que normatiza todo lo que es la habilitación y el funcionamiento de los establecimientos en que se extraiga la miel, se fraccione, cumple con esta normativa y con el Código Alimentario Argentino. O sea, a las salas de extracción de miel todos los años se tienen que, digamos, se les hace una inspección desde el área de ganadería de la provincia, ¿sí? Va el inspector está en la parte de apicultura, y se habilitan todos los años las salas. Se les hace una inspección, se les va viendo si hay que hacer alguna mejor edilicia para cumplir justamente con esta normativa, y digamos, se habilitan todos los años para la cosecha de la miel y la extracción por ganadería de la provincia, que a su vez digamos, también está habilitando por nación, porque tienen un convenio con SENASA, entonces cumple con las dos normativas, la provincial y la nacional. A su vez, en el caso de la miel fraccionada, no de la de granel, también hay que cumplir con el Código Alimentario Argentino, ¿sí? O sea, si vamos a fraccionar miel en envases, por ejemplo, de medio kilo, de 1 kilo, además de cumplir con la normativa de SENASA, hay que habilitar ese establecimiento como un establecimiento elaborador con un RNE, y esa miel va a tener que tener un RNPA, Registro Nacional de Productos Alimenticios, para poder comercializarse con tránsito federal dentro del país. Eso es como cualquier producto alimenticio. Y acá es cuando alguna sala tuvo que hacer todo el piso, los azulejos, materiales especiales, el tractor, parece que un cuadro, una cosa así. Ajá, es una sala chiquita. Es una sala chica porque es solamente para él. Ajá, pero sí, pero no quiere, tiene que cumplir con la normativa, sí. Sí, las bateas, los sí, porque ¿qué pasa? Al antaño, y no hace mucho, digamos, se extractaba hasta ahí al costado en el campo, pero bueno, en realidad esto no está permitido, no está permitido, justamente porque es un alimento para consumo humano, entonces hay que cuidar las buenas prácticas en el campo y también digamos, hay que extractar esa miel en una sala que cumpla con los requisitos mínimos, ¿sí? Y esto está normatizado en ley y hay que cumplirlo, es como las buenas prácticas de manufactura, que hay que cumplirlas, son obligatorias, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, tenemos las áreas bien definidas por normativa. El área sucia, que es la destinada a la recepción de las alzas que vienen del campo, y su depósito transitorio post-extracción, que vuelven al campo. El área limpia, donde los panales con miel son desoperculados, se separa la miel de la cera de opérculo y se extracta la miel de los panales, después se filtra, se deposita en tambores, en decantadores y después en tambores. Después tenemos el área de depósito, que sería lo que es las áreas complementarias, depósito para tambores llenos y vacíos, y después dependencias auxiliares, baños, vestuarios, depósitos de productos de limpieza, sala de caldera, porque digamos todo lo que es limpieza en una sala de extracción de miel se hace con agua caliente. Claro, sí. Bueno, descarga de las alzas melarias. Bueno, ya venimos del campo, estamos ahí en el ingreso de la sala. Algunas cuestiones a tener en cuenta cuando arriban las alzas. Bueno, hay que descargarlas sobre un pallet, que lo recomendable, te van a decir, lo recomendable es que sean pallet aptos para nuestro alimento, pallet de PVC o de plástico. No es lo recomendable que sean de madera, que ya sé que acá en la foto se ven de madera. Pero bueno, yo les voy a decir lo que debe ser, ¿sí? La descarga se hace bajo un alero y protector para justamente cuidar, minimizar la cantidad de polvillo que puede ingresar a la sala y contaminarme la miel. Y cuando se hace la descarga, el camioneta que transporta la alza tiene que estar apagado, ¿sí? Para evitar que los gases de combustión penetren en los panales, ¿sí? El lugar de descarga debe estar protegido con un alero, techo protector. El ingreso de las alzas se realizará por aberturas pequeñas
o con puertas para evitar el ingreso. Hay que minimizar el ingreso de abejas a la sala, porque por más que cuidemos en el traslado, pongamos una lona, algo de abejas siempre hay por todos lados y van a tender, se van a sumar ahí digamos, donde está la miel. Pero hay que minimizar el ingreso de las abejas a la sala. Es como buena práctica. Bueno, es necesario controlar el pillaje, como dice ahí. ¿Sí? Las alzas en lo que es el depósito de recepción deben estar apiladas en forma ordenada sobre pallets, ¿sí? Nunca apoyarlos directamente sobre el piso. En esa área de recepción y almacenamiento de las alzas melarias hay que controlar lo que es la temperatura también y la humedad, que tengan aireación suficiente las pilas, ¿sí? Para justamente no introducir humedad. Y lo recomendable es que bien venga del campo, a lo sumo el otro día ya estar extractando. ¿Sí? No es recomendable almacenar por muchos días las alzas porque se endurece la miel ahí y dificulta el proceso de extracción, ¿no? Y además que se deteriora. En el caso de las cooperativas, porque muchas veces en esos lugares cooperativos hay 10 productores que no llegan ahí a exportar. Sí. Entonces, lo ideal es que sea la de cada productor, no bueno, mezclar. No mezclar justamente, eso tiene que ver con la trazabilidad. Es una práctica recomendable que se exige, te diría, para llevar toda la trazabilidad, que vos, cuando pasás por la línea de extracción, que ahora la vamos a ver, que vos entregas todo lo de un productor. Entonces el lote es todo lo del productor fulanito, que tiene el RENAPA tanto, que tiene ubicados los apiarios en tal lugar, y tiene ese lote, tiene esa fecha de elaboración. Porque también en salas comunitarias tiene que ver el tema del pago, de que no se mezcle la miel de uno con otro. Entonces, generalmente, cuando viene lo de un productor, se extracta todo lo de ese productor, se decanta, se envasa y después, al otro día vendrá otro productor, se limpia todo y después al otro día vendrá otro productor y se extracta exclusivamente lo de ese productor, ¿sí? Para llevar la trazabilidad. Bueno, ahora después pasamos a la zona limpia, como les decía. El proceso que viene es el desoperculado, que bueno, en este proceso se retira el opérculo de la cera que cubre la miel madura en el panal. Entonces, de esta manera, ¿qué obtenemos? Es un cuchillo, si ven bien el equipo, ¿sí? Caliente, pero tiene que tener una temperatura regulada, justamente para no aumentar la cantidad de HMS, ¿se acuerdan? Que yo les decía. Porque la cera de las abejas funde a 63 grados, entonces el cuchillo debería estar a esa temperatura y no más. ¿Sí? Justamente para no elevar los niveles de HMF y el color de la miel. Porque también acuérdense que mieles se pagan más cuanto más claras son. Mieles más oscuras se pagan menos. Y para tener una buena práctica del uso del cuchillo desoperculador. Bueno, cuando esa cera que se separa no se desecha, es un producto importante que tiene valor comercial. Generalmente va a unas extrusoras que trabajan en frío, justamente para no dañar esa cera, y después obtienen bloques de cera que se comercializan. La miel sigue su proceso de extracción. Después que del desoperculado viene el escurrido de los cuadros. O sea, esos cuadros ya no tienen la capita de cera, esa miel está libre y empieza a escurrir, ¿sí? Entonces comienza a escurrir la miel. Entonces, ¿qué pasa? Se depositan los cuadros de miel sobre bandejas de acero y van a entrar al extractor. Muchas veces en el desoperculado, si quedó algo sin desopercular, se suele hacer un peinado con unos peines de acero, metálicos, para terminar, digamos, de sacar el exceso de opérculo y poder extractar bien la miel del cuadro. Si ven ahí en la fotito, acá está esta sería acá la etapa donde están los cuadros, a entrar al extractor y, digamos, ya están desoperculados y se va cayendo la miel, que se recupera, ¿no? Bueno, ahora venimos a la etapa de extracción propiamente dicha. Tenemos dos tipos de extractores así en general. Y ustedes después van a ver que yo les colgué unos videitos, me gusta siempre ponerle, porque muchas veces no queda claro en la termina o en la explicación, entonces con un video de cómo se hace realmente, trato de buscar videos cortitos, digamos ahí le termina de cerrar para el que no conoce el proceso cómo es que se obtiene el producto. Bueno, generalmente si la sala de extracción es pequeña o tenemos poca cantidad de cuadros, se utilizan estos tipos de extractores. Son extractores que operan con fuerza centrífuga.
O sea, con fuerza, con velocidad giras, la miel sale hacia las paredes y cae por gravedad, ¿sí? Y se colecta. Pues. Entonces así se extrae la miel del banano. Este tipo de extractores son para producciones más pequeñas, son generalmente equipos para 20, 40 cuadros. Y después están estos extractores, que son más grandes, que suelen ser hasta 120 cuadros. Se cargan al mismo tiempo, en simultáneo. Giran a gran velocidad y se extracta la miel. Bueno, está de más decirle, porque por ahí lo van a ver en otra materia que tiene que ver con sistemas de calidad, pero obviamente el personal que trabaja en las salas de extracción tiene que cumplir con las buenas prácticas de manufactura, ropa de color claro, cubrir cofia o cubrir el tema del cabello para que no caiga la miel, bueno, con botas, y bueno, cumpliendo con todo lo que es normativa, tanto las salas como el personal. Sí, por eso hay que capacitarlo también de forma constante. Todos los años se hacen capacitaciones porque sobre todo el personal temporario, ¿sí? Que se toma para la cosecha, que ahí el trabajo intenso. ¿Qué pasa? Omití decírselo, pero bueno, durante todo el invierno es el trabajo que tiene el apicultor en el campo. Y después de primavera, cuando empieza la cosecha, ahí ya empieza el trabajo de sala, que se entiende generalmente arrancará, no sé, depende de las distintas floraciones, ¿no? Pero arrancará, digamos, de finales de septiembre, todo el verano, hasta generalmente marzo, finales de marzo, hay extracción de miel. ¿Sí? Bueno, esa miel se extrae, ¿sí? Por fuerza centrífuga. El equipo, el extractor de miel, suele tener un tamiz o filtro, ¿sí? Para justamente eliminar el exceso, digamos, y distintas impurezas que trae la miel, restos de cera, si puede haber quedado alguna estilla, alguna pipita del cuadro de miel, que quede todo retenido en ese filtro, ¿sí? Y se utilizan tamices, ¿sí? de paso pequeño, con un paso menor de 5 milímetros, de acero inoxidable que esté fijado con tornillo para que se pueda limpiar. Bueno, esa miel, ¿dónde cae? Cae en la fosa, ¿sí? O depósito. Una vez que se extrajo, pasó por el filtro o tamiz y cae a la fosa o depósito, que tiene que ser, lo ideal es que sea, o sea, son fosas de acero inoxidable que tienen que tener, están ubicados en el piso, pero si están bien construidas, tienen que tener como un zocalito de 10 centímetros por encima del nivel del piso para evitar que justamente polvillo o suciedad ingrese a la fosa. Y este depósito, mantenerlo cerrado. Es una práctica recomendable. A veces uno, cuando visita las salas, ve que está la fosa abierta, pero hay que tratar de mantenerlo cerrado y abrirlo solo en caso de ser necesario para limpiarlo, ¿sí? O para reemplazar el tamiz del inspector. Bueno, esa miel que está contenida ahí en la fosa, hay que bombearla, hay que llevarla a los tanques de decantación. Entonces, bueno, esto se hace con bombas especiales, ¿sí? Obviamente todas construidas en material sanitario para la industria de alimentos. No son bombas centrífugas, son bombas a tornillo que, digamos, que levantan ese líquido viscoso, ¿sí? Y bueno, y las cañerías de transporte de la miel también tienen que ser cañerías que sean para el alimentos, que se puedan desarmar, que se puedan limpiar, ¿sí? Para evitar la suciedad y el desarrollo de bacterias, de hongos, de levaduras. Sí, es bastante sucio. Claro. Sí, un calor, sí, es verdad. Y bueno, después de la escuela, como que la temperadora solventaba un montón de gastos gracias a que nosotros como humanos convertíamos la piel personal, el medio de quinto, y en las escuelas adolescentes eso lo tienen recontra bien explicado. Sí. Pero sí, es un trabajo bastante, digamos, de temporada y es bastante arduo. Sí, y alguna de las materias de la medicina, niveles, va pasando de acuerdo a los cursos, va pasando por las actividades. Sí, no, más vale. Así no carga y bueno, muchos chicos que no seguían carrera hacían después su propia empresa. Un emprendimiento, sí, tal cual. Sí. Y bueno, como les decía,
La miel va por cañerías y ¿a dónde se lleva? A los tanques decantadores, ¿sí? Es un sistema justamente físico donde hay por decantación, por diferencia de densidades y de pesos, es un sistema físico donde debe reposar la miel obtenida que se utiliza para que las partículas pesadas van a caer al fondo y las más livianas quedan arriba, ¿sí? Después cuando se va a envasar esa miel se remueve por fumado en la parte superior y digamos una buena práctica es dejar de decantar esa miel por 48 horas. El mínimo, sí, o mínimo 24 horas. Tiene que reposar, entonces, claro, o sea, lo pesado va a quedar al fondo, por eso es importante también que los tanques decantadores tengan el grifo o la canilla de salida que estén un poquito más elevados, dice ahí entre 7,5 y 10 centímetros por encima de la altura del fondo, para evitar que con la turbulencia, cuando abrí la canilla, se arrastren partículas que hayan quedado en el fondo de suciedad para el envasado. Bueno, y también es importante que la dejas de decantar 2 días, pero no mucho más, porque si no se cristalice, después no la podés sacar de sus tanques, que también tiene que ser acero inoxidable, que todo material apto para industria de alimentos, ¿sí? Y bueno, y de ahí sí van los tambores. Bueno, en cada proceso de decantación, de producción y producción, el tanque debe ser sometido al lavado, secado, para eliminar los restos de miel que puedan haber quedado, ¿sí? Bueno, después viene, como verán, el proceso es bastante simple. El envasado de tambores, que lo ideal que puede ser manual, pero que haya un control automático más que nada, cuando llega a la tara, cuando llega a la cantidad de los 300 kilos. Para que no se rebalse más que nada, no perder el producto y que se hace un enchastre bárbaro. Y después la etapa final es el almacenamiento de los tambores en depósito, ¿sí? En el caso de cuando producimos miel a granel. Bueno, como te decía, tenemos que cuidar las distintas etapas del proceso, sobre todo un incorrecto almacenamiento de los tambores de miel me va a deteriorar la calidad de esa miel, ¿sí? Le va a producir modificaciones físico-químicas, como por ejemplo si la exponen a alta temperatura o al calor, aumenta la cantidad de HMF, de lo que les decía. Mantenerlo en un lugar fresco, ventilado, para disminuir los riesgos de absorción de humedad y contaminación. Eso en el caso de obtener miel a granel. Estamos hablando de miel 300 kilos que se vende a industria o se exporta. Para lo que es fraccionamiento, también las salas deben tener todas las condiciones de buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Cumplir con toda la normativa que les dije anteriormente. Ya estamos terminando, chicas. Y bueno, estas salas, ahí, ¿de dónde partimos? Ahí partimos del tambor de 300 kilos. Para entrar a la sala, el tambor tiene que estar limpio. Generalmente se utilizan unos calentadores si está muy cristalizada o digamos, difícil de sacar para plantar esa miel. Y después pasa por distintos procesos que tienen que ver con licuación o pasteurización, que sea a temperaturas bajas, pero el objetivo de estas tareas de estos procesos de pasteurización, por ejemplo, no es eliminar microorganismos, sino más que nada darle textura o digamos, viscosidad a la miel para que pueda fluir con las cañerías y después filtrarse y envasarse. ¿Sí? Sí, bueno, en el caso de los tambores no. Claro, o sea, se suele templar en tanques por el que son doble camisa y le circula agua caliente. Entonces así se va templando, ¿sí? Se va licuando, después se pasteuriza y después se envasa. Y bueno, la forma de presentación, la denominación, como yo les decía por código, debe ser miel o miel de abeja. La podemos encontrar a la miel a granel, tambores de 300 kilos, que tiene que tener su codificación y su normativa. Los tambores tienen, o sea, es como el formato del tambor está estandarizado. Sí, está estandarizado, sigue reglamentación de SENASA. La resolución no es, no me acuerdo bien cuál es la de los tambores. Sí, sí, son de uso, deben ser de uso exclusivo y de digamos, de
uso de primera vez, ¿no? Claro, porque antes muchas veces se reutilizaba tambores que venían de cualquier lado. No, ahora con el nuevo sistema, vamos terminando ya. Con el sistema del CITA, el sistema de trazabilidad apícola, ahora justamente se tiene un control bastante exhausto de los tambores, porque muchas veces por el tema de ahorrar el tambor, digamos, de comprar un tambor nuevo, porque es un costo importante para el productor, utilizaba cualquier tipo de tambor, o muchas veces que no estaban higienizados, y después cuando se mandaban a la exportación, esas mieles volvían, porque no cumplían con la normativa ni con los requisitos. Entonces se empezó a controlar bien eso para evitar justamente las devoluciones de los otros países que te controlan un montonazo. Entonces, bueno, los tambores están estandarizados, tienen que tener un color, tienen que tener un código de barra, que con esa lectura de código de barra vos podés tener toda la historia de esa miel, digamos, por qué sala pasó, de qué productor es, dónde están ubicados los mapiarios, toda la trazabilidad de ese producto. Debe cumplir con esa normativa, los tambores. Bueno, para el consumo interno o para exportar, también en casos que se exporta, tenemos la miel fraccionada, y también la miel se puede envasar con el trozo de panal. Eso está también permitido en el código. Muchas veces viene en el mercado, se encuentra miel de panal en trozos. Se puede pasar. Bueno, y para ir terminando, en cuanto a la normativa, ¿qué tiene que cumplir un rotulado de lo que es un frasco de miel? Bueno, la denominación de venta del alimento, que es miel o miel de abeja, siempre que sea 100% miel. Si no, bueno, los otros productos están permitidos, pero no se pueden llamar miel, sino que se deben denominar alimento a base de miel. Sí. En el caso de ser un porcentaje de miel con jarabe de glucosa. Sí, y lo abaratas más. Claro, tal cual. Bueno, sí, bueno, se debe figurar la denominación, la marca del alimento, el contenido neto, si es un kilo, medio kilo, la identificación del origen, si es multiflora, si es monofloral, bueno, todo lo que tiene que ver con habilitación, el RNE, donde tenemos todos los datos del lugar de origen, la razón social, cuál es la empresa que lo fracciona, y el RNPA, que es la habilitación del producto. Identificación del lote, también hay que ponerle muchos, te piden qué cosecha es, de qué año es la cosecha, porque la vida útil de la miel son 2 años en general, y hasta les diría que más, porque es un alimento tan noble que no se vence, no se envejece, con buen cuidado. Pero bueno, por código 2 años de duración es la vida útil. Bueno, el frasco en el rótulo debe decir las condiciones de conservación, mantener el lugar fresco, y también por normativa, por códigos, ustedes leen en los apartados de la miel, el 782 y el 783, te dice que en el rótulo del envase de miel debe consignarse con caracteres de buen realce y visibilidad, y en un lugar destacado en la cara principal que se vea bien, la siguiente leyenda: no suministrar a niños menores de 1 año. ¿Sí? Y eso tiene que ver como que, bueno, sobre todo por ahí cuando era chica, yo era una práctica muy común que a los bebés se les debe ir con el chupete. Bueno, pero esto es para prevenir, digamos, el botulismo del lactante. ¿Qué pasa? No, digamos, han pasado casos, el botulismo justamente es una enfermedad derivada de los alimentos que viene por justamente no tener, a través de las esporas, es un microorganismo que produce esporas esporuladas y que se encuentra en la tierra, en el suelo. Entonces, cuando no hay buenas prácticas, ¿qué pasa? El bebé no tiene desarrollado toda su barrera, sistema inmunológico, sistema del aparato digestivo, y justamente puede agarrarse una ETA, justamente que es el botulismo, y bueno, puede tener consecuencias graves hasta llevarlo a la muerte, y han pasado casos. Por eso no es recomendable justamente darle a los bebés el consumo de miel. ¿Sí? Claro, bueno, lo bueno es que los temas estos ya los vieron desde el punto de vista microbiológico. Nosotros acá nos centramos en el proceso. Bueno, ya casi ustedes van a ver que después les vamos a colgar una serie de videitos que siempre está bueno verlos porque te aclaran el proceso si no lo tenés. Ahí en el campus se abrir el expediente, pero me abre derecho.
Ah, mira. Se dice tecnología de la miel, pero ahora es derecho. Ajá. Bueno, mira, seguramente ahora, en el transcurso del día, voy a hablar con Luciano, que es el que se encarga de subir los contenidos a la plataforma. Ajá. Bueno, es decir, para mí, porque no lo ha puesto para los alumnos. Ah, bueno, es decir. Bueno, lo vamos a chequear a eso. Bueno, esta sería la clase de hoy. No sé si por ahí se tiene alguna duda. Si no, va a haber una actividad, nos queda pendiente una actividad que es de productos lácteos, que la vamos a subir esta semana. Bueno, después vamos a subir alguna actividad para el tema de miel. De leche. Sí, leche fluida. Sí, que fueron las clases que dio Guillermo. Sí. Claro, sí. Sí, que esa nos pareció, como eran muchos temas, digo, bueno, vamos a subir después la actividad. Y bueno, sepan también que a fin de septiembre vamos a tener un trabajo práctico de miel, generalmente ver qué es lo que se le determina el producto final y vamos a hacer una evaluación sensorial de mieles. ¿Sí? Así que eso es lo que tenemos pensado como actividad para el fin de septiembre. Así que, bueno, no sé, ahí en las demás sedes, Guille, ¿estás? Que no te saludé. ¿Se escuchó todo bien? Sí, vieron que ustedes van para Pico. Y después se repite, nosotros tenemos que ir a Santa Rosa. Bueno, por mi parte, nada más. No sé, ya estaríamos, así que usted ahora después, ¿qué materia tiene? Bueno, me queda un ratito ahí para descansar. Pero ella no se va por la no. Bueno, gente, Guille, no sé si no puede habilitar el micrófono. Te quería saludar. Bueno, no importa, después hablamos. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Acá estoy. Hola, Acá estoy. Se escuchó muy bien acá. ¿Se escuchó bien? ¿Se vio bien todo? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno. Bueno, genial. Si tienen dudas o consultas, después nos escriben o nos vemos en la clase de consulta. Bueno. Otra vez se... Chao, Belén. Hasta luego. Chao, Guille. Chao a la gente de Santa Rosa.